Bienvenidos a Ecos Superpuestos, el lugar donde el misterio, lo prohibido y lo perturbador se encuentran para ser contado. Esta noche encendemos una luz en uno de los rincones más oscuros del poder global. Porque hay casos que no solo revelan crímenes, sino que también exponen cómo funciona el mundo en la más absoluta clandestinidad. El de hoy es uno de ellos, y probablemente el más inquietante de todos. Hoy hablaremos de Jeffrey Epstein, un nombre que podría parecer solo el de un millonario excéntrico, pero que esconde una red criminal de alcance internacional, envuelta en tráfico sexual de menores, chantaje político y nombres que figuran en las más altas esferas del poder. Epstein no operaba solo. Su historia no es la de un depredador solitario al uso. Es la historia de una estructura, de un sistema y de un silencio cómplice que lo protegió durante décadas. Hablamos de élites, de silencios comprados, de amistades con presidentes, príncipes y magnates tecnológicos. Y de cómo, finalmente, ese castillo de secretos empezó a derrumbarse. En este episodio vamos a explorar los hechos confirmados, los vínculos con figuras como Donald Trump, el manejo oscuro de la justicia, la lista secreta que aún permanece oculta y las nuevas grietas que se están abriendo incluso dentro de los movimientos políticos que un día lo protegieron. Porque cuando el escándalo toca al poder real, no todos sobreviven a la verdad. Prepárate. Lo que vas a escuchar no es una teoría, es una herida abierta. Jeffrey Epstein nació en Brooklyn en 1953, en una familia de clase media. Nada, absolutamente nada en su infancia, parecía presagiar la influencia que alcanzaría. Pero Epstein tenía un don. Sabía cómo moverse, cómo manipular, cómo adaptarse. Era brillante en matemáticas, tanto que a los 20 años ya enseñaba en una prestigiosa escuela privada. Y fue allí donde conoció a las primeras figuras influyentes que cambiarían su vida. Uno de ellos, Alan Greenberg, presidente de Bear Stearns, lo llevó al mundo financiero. Sin título universitario, Epstein escaló en Wall Street hasta llegar a gestionar las fortunas de multimillonarios. A finales de los 80, ya no era solo un asesor financiero. Era un nodo, un conector, un hombre que ofrecía más que servicios financieros. Ofrecía acceso a o te ponía en contacto con, y eso tiene un precio incalculable en los círculos de poder. Fue en esa época cuando comenzó a consolidar su red. Propiedades en Nueva York, Florida, las Islas Vírgenes, una isla privada, un jet privado, una mansión que, más que una casa, era un centro de operaciones. Y detrás de la fachada del lujo, una maquinaria de captación, abuso y tráfico sexual. Las víctimas eran, en su mayoría, adolescentes vulnerables. Muchas de ellas captadas por otras chicas que ya habían sido previamente abusadas. Una estrategia que transformaba a las víctimas en reclutadoras. Epstein les ofrecía dinero, favores, promesas vacías. Pero lo que recibían era dolor, manipulación y un ciclo del que muy pocas lograban salir. En 2005, la policía de Palm Beach empezó a investigar tras la denuncia del padre de una menor. Lo que descubrieron
fue muy perturbador. Decenas de testimonios, evidencia física, diarios, registros. Y sin embargo, en lugar de un juicio ejemplar, se produjo el primer gran escándalo judicial. En 2008, Jeffrey Epstein fue condenado en Florida, pero no por tráfico sexual, ni por violación. Fue acusado solo de solicitar servicios de prostitución a menores. Un delito menor, valga la redundancia. ¿Cómo fue posible? Pues con un acuerdo secreto firmado nada más y nada menos que con el fiscal Alexander Acosta, que más adelante sería nombrado secretario de Trabajo por Donald Trump. Este acuerdo le permitió a Epstein cumplir apenas 13 meses en una cárcel del condado, con salida diaria a su oficina. Durante ese tiempo podía seguir operando con casi total libertad. Además, el acuerdo garantizaba inmunidad a cualquier posible co-conspirador, es decir, protegía no solo a Epstein, sino a toda su red. Las víctimas no fueron informadas, ni escuchadas, ni tomadas en cuenta. Fue un pacto de silencio entre sombras del poder con sello oficial. Ese momento marcó el punto más claro de cómo el sistema puede funcionar. Para los poderosos, claro. Pero la historia no terminó ahí. En 2019, ¡boom!, todo volvió a explotar. En julio de 2019, Epstein fue arrestado de nuevo, esta vez por cargos federales. El FBI encontró cientos de fotos de menores, archivos, registros, diarios. Las pruebas eran abrumadoras, pero lo más explosivo eran los nombres. Ghislaine Maxwell, su colaboradora más cercana, fue arrestada más adelante. Pero había mucho más. Mucho más. Documentos judiciales revelaban vínculos con figuras como Bill Clinton, el príncipe Andrés del Reino Unido y Donald Trump. 10 días después de su arresto, Epstein fue encontrado muerto en su celda. La versión oficial: suicidio por ahorcamiento. Pero las cámaras de seguridad estaban apagadas, las de la celda, claro. Los guardias no lo revisaron durante horas y el informe forense independiente planteó dudas. Incluso el patólogo Michael Baden, que asistió a la autopsia, declaró públicamente que las fracturas en el cuello eran más compatibles con un estrangulamiento que con un suicidio. Y en 2025, un nuevo giro agitó aún más las aguas turbias. El vídeo que el Departamento de Justicia publicó como sin editar del pasillo frente a la celda de Epstein fue analizado por expertos digitales. El resultado fue escandaloso. El archivo había sido procesado en Adobe Premiere Pro, exportado varias veces a partir de al menos 2 archivos fuente distintos. Es decir, no era una grabación cruda, sino una edición, una manipulación. Más aún, el vídeo tenía entre 2 y 3 minutos faltantes justo antes del cambio de hora a medianoche, el momento crítico. Y CBS News detectó elementos como un cursor de ratón, menús en pantalla y cambios de ratio, lo que indica que se trataba de una captura de pantalla montada manualmente, no una exportación del sistema de seguridad. Además,
se observa una figura naranja que asciende por una escalera hacia la zona de la celda. Según el informe oficial, era un guardia llevando sábanas, pero varios expertos forenses coinciden. Parece un recluso con uniforme naranja, algo que contradice directamente la narrativa oficial. Una vez más, el sistema parecía más interesado en controlar el relato que en revelar la verdad. Ahora abordaremos una de las piezas más controvertidas de este caso, la llamada lista Epstein. Aunque nunca se ha publicado oficialmente una lista completa de nombres implicados, han salido a la luz agendas, registros de vuelos del jet privado de Epstein y diarios personales. En ellos aparecen nombres de celebridades, científicos, empresarios y políticos. Uno de los nombres más repetidos es el de Donald Trump. Según testimonios y registros, Trump y Epstein fueron cercanos durante los años 90 y principios de los 2000. Hay fotos, registros de visitas a sus propiedades y testigos que los vieron juntos. Trump, por su parte, ha negado conocer las actividades ilegales de Epstein, pero en entrevistas de archivo puede vérsele hablando de Epstein, diciendo literalmente: conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo estupendo. Es muy divertido estar con él. Incluso dicen que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí. Y muchas de ellas son jóvenes. Sin duda, Jeffrey disfruta de su vida social. Durante su mandato como presidente, se acusó a su administración de no priorizar la desclasificación de documentos del caso, incluso de intentar entorpecer las investigaciones. Recientemente, desde la administración Trump, se publicó una declaración oficial asegurando que la lista no existe. Una afirmación que contradice múltiples documentos judiciales, registros filtrados y testigos protegidos que aseguran lo contrario. El tema ha creado fisuras dentro del propio movimiento MAGA. Algunos sectores comienzan a ver a Trump con sospecha y más que justificada. Elon Musk, por su parte, ha declarado abiertamente que cree que Trump podría estar implicado y ha exigido la publicación de la lista. También ha negado cualquier vínculo con Epstein, a pesar de aparecer su nombre en registros de una reunión pública donde Epstein asistió sin ser invitado. Este cruce de acusaciones entre el hombre más rico del mundo con el nombre más poderoso del mundo ha encendido una nueva batalla, no solo por la verdad, sino por el poder en un contexto político cada vez más polarizado. El caso Epstein no es simplemente la historia de un hombre corrompido. Es el reflejo exacto de un sistema que lleva demasiado tiempo funcionando en las sombras y del cual, probablemente, solo hemos visto la superficie. Epstein murió, pero su red, sus conexiones, su estructura, ¿desaparecieron con él? ¿O simplemente cambiaron de rostros? Durante décadas operó con total impunidad, rodeado de lujos, de protección política, de un silencio que en ocasiones parecía institucional. Sus delitos no eran secretos. Había denuncias, había víctimas, había pruebas. ¿Qué más querían? Y aún así, nada.
¿Qué clase de mundo permite eso? Tal vez el tipo de mundo donde la justicia tiene precio, donde el poder no rinde cuentas, donde el castigo no alcanza a quienes pueden comprar el silencio. Y cuando por fin fue arrestado, cuando por fin parecía que el castillo de mentiras se venía abajo, aparece muerto en una celda vigilada 24 horas al día, en una cárcel de máxima seguridad, con cámaras que fallaron, guardias que no hicieron rondas, registros alterados e informes contradictorios. Y por si fuera poco, gracias a documentos judiciales recién publicados, sabemos que el archivo del vídeo original de su celda, del pasillo de su celda, fue editado en repetidas ocasiones con Adobe Premiere Pro. ¿Una edición inocente? ¿Un simple error técnico? ¿O un intento descarado más de ocultar lo que realmente ocurrió aquella noche? El gobierno estadounidense, bajo la administración Trump, llegó a declarar oficialmente que la lista de Epstein no existe. Y sin embargo, seguimos viendo nombres en registros de vuelo, en agendas incautadas, en testimonios judiciales. La pregunta a estas alturas no es si existe una lista. La pregunta es, ¿por qué no quieren que la veamos? Epstein tenía un objetivo. Te atrapaba, te grababa y te tenía para siempre, así de sencillo. No era solo un pedófilo, era un extorsionador, un recolector de secretos. Y los secretos, cuando pertenecen a gente poderosa, pueden cambiar el mundo. Algunos creen que lo silenciaron porque estaba a punto de hablar. Otros que su muerte fue solo la primera página de una historia aún más grande. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Porque en este caso, la verdad no está en los informes, ni en las ruedas de prensa. Está en las ausencias, en las incoherencias, en las piezas que no encajan. Y mientras, las víctimas siguen esperando justicia. Los responsables reales, pues probablemente sigan cenando en lugares que tú y yo jamás pisaremos. En Ecos Superpuestos no prometemos respuestas fáciles, pero sí prometemos hacer las preguntas correctas, las que incomodan, las que muchos no quieren que te hagas. ¿Hasta dónde estás dispuesto a mirar? Gracias por escucharnos. Y si quieres que sigamos desenterrando estas verdades incómodas, ya sabes dónde encontrarnos. Recuerda comentar, darle like y darle a la campanita. Suscríbete para más contenido y si tienes alguna historia que contar, recuerda que estamos a tu entera disposición en el correo electrónico del canal. Hasta el próximo episodio.